En Lucas capítulo 2, leímos cómo salió de parte del emperador una orden de censar a la población, lo que provocó que José y María, comprometidos, y yo diría incluso que tuvieron que adelantar la boda por el embarazo de ella, se viesen obligados a viajar hacia el sur del país en un estado muy avanzado de su preñez. Y dice el verso 6, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Recordemos que Lucas quiere darnos varios mensajes medulares en su evangelio. Uno de ellos, la humanidad verdadera de Jesús. Por ello es que Lucas nos ha narrado dando a María un papel muy importante. Porque si el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá de ti será por la obra del Espíritu Santo, lo que nos muestra que Jesús es Hijo de Dios, pero también Jesús tendrá una naturaleza plena, completa, verdaderamente humana. Y esa naturaleza humana, Jesús ha de heredarla por parte de María. Porque Jesús no es nacido, no es engendrado por el concurso de un varón, sino por la obra del Espíritu de Dios. De tal manera que Lucas nos deja clarísimas las dos naturalezas de Jesús. Un tema que se discutirá a lo largo de la historia de la teología y de las doctrinas, porque es muy difícil. ¿Cómo entender? Solo planteo los problemas. ¿Cómo entender que Jesús es Dios, pero no es el Padre? ¿Cómo Jesús, siendo Dios y no siendo el Padre, no son dos dioses, sino uno? ¿Cómo Jesús, al mismo tiempo que es Dios, es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre? ¿Cómo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana? Y como dirán después los credos de la Iglesia, naturalezas perfectas, perfectamente Dios, perfectamente humano. Y sin embargo, dos naturalezas que no se separan, haciendo dos Cristos. Y tampoco se revuelven, convirtiéndose la naturaleza divina en la humana, ni la humana en la divina. Es muy difícil. Pero Lucas es claro. Jesús es hijo del Espíritu Santo y Jesús es hijo de María. María, que tenía que ser virgen para que quedara claro que ese hijo era de Dios. Tan humano Jesús que estuvo en el vientre de María durante 9 meses. Y cuando nació tuvo que crecer como todos los niños. Aprender a comer, aprender a hablar, a caminar, todo como todos los seres humanos, plenamente humano. Y dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo. La insistencia de la palabra griega aquí es primogénito, el prototokos, el primero nacido. No como dice Juan, hablando de Jesús como hijo de Dios, el unigénito, del griego el monogenes, el único nacido de Dios. Es el único nacido de Dios, pero el primero nacido de María, en la medida en que el Evangelio de Marcos nos hablará de los hermanos y las hermanas de Jesús. Ciertamente, alguna corriente teológica ha insistido en que María solo fue madre de Jesús. Pero también está la otra posición más cercana a las costumbres judías, y recuerden que tanto José como María son judíos, son una pareja judía, y en ese ámbito las mujeres son bendecidas por Dios como esposas excelentes y madre de muchos hijos. En contraste con Elizabeth, recuerden que por su esterilidad, Elizabeth podría ser considerada por los demás como maldecida por Dios. María no.
María desde muy jovencita concibe al Hijo de Dios. Y una vez que el Hijo de Dios nace y posteriormente tendrá su vida de casada con José, y Marcos por eso nos menciona a los hermanos del Señor. Pero continuemos aquí. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando celebramos la Navidad, pues lo hacemos de manera muy pintoresca. Ponemos nacimientos, donde qué bonito es poner allí al muñequito y los pastorcitos y todo eso, ¿no? Pero este mensaje, que está solo en Lucas, no está en otras partes de la Biblia, es mucho más profundo que una celebración pintoresca. Lo que está diciendo es que Dios mismo se ha hecho humano, que Dios se ha hecho carne. Y eso es muy importante. Ahora el apóstol Pablo nos completa la idea en la carta a los Filipenses capítulo 2 y dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a la condición divina, sino que se despojó. Jesús estaba en la gloria. Tendríamos que preguntarnos, ¿Jesús existía antes de nacer de María? Por supuesto. Jesús ha existido eternamente. ¿Y qué era Jesús antes de nacer de María? El Hijo de Dios, llamado también el Verbo. En esa cualidad de Verbo de Dios es eterno. Jesús es eterno. Y Él, como Verbo y como Dios mismo, tenía que ser infinito, omnipresente, omnisciente, glorioso. Por eso en la oración que expresa, registrada allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿Se acuerda? Aquella gloria que tuve contigo. Entonces cuando Jesús decide venir a este mundo y nacer, ¿qué está dejando pendiente? ¿Qué está dejando escondido? Su gloria, su eternidad, su infinitud, su omnipresencia, su omnisciencia. Y está tomando, diría Pablo, forma semejante a los hombres. Tan semejante a los hombres que Jesús, como todo niño, es vulnerable a la muerte. Y cuando Herodes quiere matarlo, José tiene que huir con él. Si hubiese sido una especie de niño sobrenatural, pues Herodes no hubiera podido hacerle nada, no hubiera tenido que huir. Pero Jesús era tan humano que podían haberlo matado. Jesús fue tan humano que sufrió tentaciones, tan humano que tuvo hambre cuando ayunó, que tuvo sed en la cruz, que se cansaba, que oraba en las madrugadas, y veremos en Lucas también un énfasis especial en Jesús orando en las madrugadas, porque es plenamente humano. Así, este niño nace, como todos los niños, pero aún más abajo, quiero decir, porque Pablo dirá ahí en Filipenses que tomó condición de siervo. La palabra en griego, siervo, es doulos, que en realidad significa esclavo. Jesús nació como humano, sí, pero no como humano glorioso y poderoso y famoso, sino como un esclavo. Y como un esclavo que nació de aquella jovencita criticada por embarazarse antes de casarse, y que tuvo que dar a luz en el establo. Decíamos, en esas condiciones antihigiénicas. Y cuando nace el pequeño,
está sucediendo uno de los eventos más importantes en la historia del universo. Nuestro universo tenga quizá unos 15,000 millones de años. Dentro de esos 15,000 millones de años hay instantes que son culminación de la existencia de toda la realidad. ¿Cuál es uno de esos instantes culminantes? El momento en que el Dios se ha hecho humano. Este momento. Y este Jesús que ha decidido hacerse humano y hacerse esclavo, no tiene un lugar propio donde nacer. Su madre lo envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre. Es decir, Jesús no va a tener una cuna propia. Por eso le dirá a sus discípulos en el futuro: si me quieres seguir, debes saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo que es totalmente contrario a las doctrinas de prosperidad. Es que Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas millonario, Dios quiere que seas el líder. Cuando Jesús escogió nacer y cuando nos invita a que como Él nos neguemos y tomemos nuestra cruz, nos está diciendo: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y cuando nace, no tiene cuna. Y tienen que recostarlo en ese pequeño mueblecito donde se pone la alfalfa y la comida de las vacas y de los borregos y de los burros, con todo el polvo y los microbios que eso conlleva. Ahí está Jesús recostado. Este cuadro es entonces un cuadro sublime y profundo. Es un cuadro maravilloso de la gloria de Dios. Alguna vez en nuestra reunión de Navidad les decía que la mayor gloria de Dios no es su poder, sino su debilidad. No faltó quien me escribiese algún correo quejándose de esa afirmación. ¿Cómo? Debilidad de Dios. Te juntas mucho con los existencialistas, me decían. No. Lo que sucede es que la gloria de Dios quiere decir cómo se manifiesta Dios a los hombres. Y si Dios se manifiesta a través de hechos tan poderosos como la fuerza de una galaxia o el poder de un hoyo negro, la manera en que Dios se ha manifestado de la manera más clara y más cercana a nosotros es haberse hecho humano, es haberse hecho débil y humilde. Y es haberse negado hasta la cruz, hasta negarse a sí mismo, hasta morir en una cruz. Por eso esa es su mayor gloria. Y ahí está en ese cuadro esa gloria del Jesús, del Dios hecho hombre, naciendo pobre, humilde, sin posesiones, sin una casa propia y sin una cuna, y puesto allí ni más ni menos que donde comen los animales, es decir, ni siquiera es una condición humana, un tanto infrahumana. Y aquella noche, cuando el universo experimentaba el nacimiento de su Creador, ¿quién estaba enterado de ello? ¿Quién lo sabía? Nadie lo sabía. Curiosas maneras de obrar de Dios. Dios quiere realizar uno de los actos más maravillosos de su amor, pero no lo hace manifestándolo a todos. No lo hace presumiéndolo. Qué importante cuando malentendemos la gloria de Dios, porque a veces se dice, es que todo lo hacemos para la gloria de Dios y Dios lo hace todo para su gloria. Si eso se malentiende, puede sonar como a que Dios es muy presumido. Déjeme decirlo así. Dios todo lo hace para que vean quién es Él.
¿Tendrá Dios alguna necesidad de decir quién es Él? ¿Tendrá necesidad de que nosotros notemos que Él es muy grande? Cuando Dios se da a conocer, y eso es su gloria, en hebreo kabod o su shekinah en la costumbre aramea, cuando Dios se da a conocer, es por causa nuestra. Los beneficiarios de que Dios se dé a conocer somos nosotros. Qué interesante que cuando Dios hace un acto de amor, no hace que se entere nadie. En una noche incógnita, nace allá, en un rincón del mundo, en la aldehuela de Belén, de la que cantamos hace rato el himno. ¿Sí cantó el himno con nosotros? ¿Le puso una poquita de atención? ¿Qué será eso de aldehuela? Si una aldea es pequeña y una aldehuela, pues es más pequeña, que casi ni estaba en el mapa, ¿no? Ahí nació. En esa situación de desconocimiento, de ocultamiento de Dios, se da la paradoja. Dios se manifiesta, Dios nace hombre y Dios se oculta como hombre. Se manifiesta y se oculta al mismo tiempo. Y es en esa circunstancia donde dice el verso 8 que había pastores en la misma región, alrededor de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, pastores cuidando a sus borreguitos en la noche. Y un ángel del Señor, aquí dice el 9, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pasemos más allá, decía yo, de lo pintoresco. Qué simpáticos o bonitos se ven las figuritas que representan a los pastorcillos enfundados en sus sayales. Pero ¿qué es realmente un pastor? ¿Qué son los pastores? Son personas pobres, son personas miserables, son personas sin ninguna importancia social, ni política, ni económica. Y como dirá algún autor de canciones de protesta, ¿no? Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Porque a veces ni siquiera los borregos son suyos. Entonces, los pastores representan a un estrato de la sociedad pobre y despreciado. Recordemos que Lucas está insistiendo en el hecho de que Jesús viene a los pobres. Y por eso Jesús nace pobre. Jesús nace entre los pobres. Y cuando Dios anuncia el nacimiento de Jesús, solo se le anuncia a unos pobres, a unos poquitos pobres. De ese anuncio a los pobres no va a haber publicaciones y resonancias sociales y mucho menos políticas, porque ellos no tienen ninguna importancia. Dios está preocupado por los pobres. Esto es una realidad. Los profetas, especialmente los profetas del siglo VIII antes de Cristo, y el primero de ellos Amós, después Isaías, Oseas, tronarán, es decir, hablarán vehementemente en contra de la injusticia social. Subrayarán como pecado que los ricos exploten a los pobres, que acaparen el grano, que no paguen el jornal a sus trabajadores. Desgraciadamente, la teología de la liberación, que también vio este problema de la pobreza y la injusticia, y que también percibió en el Evangelio la preocupación especial por los pobres, sin embargo, distorsionó el Evangelio. ¿Por qué lo distorsionó?
porque a partir de la preocupación de Dios por los pobres, ellos supusieron que la solución de Dios era la revolución marxista, que permitiera una distribución equitativa de la riqueza, y eso era el reino de Dios. Con ello se perdió entonces la verdadera dimensión del Evangelio, que viene primero a transformar nuestros corazones. No justificamos la pobreza y Dios no está contento con que haya pobres y que haya miserables. Pero hay que reconocer al mismo tiempo que el tener mucho, o incluso el tener lo suficiente, o el tener en una superabundancia, no es la verdadera felicidad. Jesús lo dijo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso Jesús nunca convocó a la revolución armada. ¿Pudo haberlo hecho? Eso es lo que esperaba Judas, Simón Zelota, y tal vez hasta Pedro cuando tomó la espada y le cortó la oreja al soldado romano. Pero Jesús nunca convocó a la revolución armada ni se preocupó porque la gente peleara por los bienes materiales, aunque son necesarios, aunque es injusticia que se nos conculquen y se nos roben. Pero el Evangelio y la salvación son escatológicos. Eso quiere decir, no solo que estén en el futuro, ¿no? Sí están en el futuro porque hemos de resucitar, pero no solo están en el futuro, porque el marxismo acusará al cristianismo de resignación en esta vida con la promesa de la otra. Pero la transformación que Dios hace del hombre, la paz, la felicidad, el amor que le provee, es ahora. El nuevo nacimiento es ahora, la entrada del reino de los cielos es ahora. Y no se reduce a una dimensión política, aunque la afecta. Pero es más importante que eso. El Evangelio es la vida de Cristo en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es convertirnos en templos de Dios. Por eso el Evangelio está preocupado por los pobres, pero tiene otra respuesta para los pobres. Una respuesta que sí, proféticamente denuncia la injusticia. La Iglesia debe denunciar la injusticia y no hacerse cómplice del poder. Pero la respuesta de Dios va más allá que eso. Quiero comentarles que el miércoles por la tarde, algunos hermanos de nuestras iglesias en Hidalgo fueron sepultados por el derrumbe en una mina en Hidalgo. 5 jóvenes, uno de ellos hijo del pastor, el más joven de 17 años, el mayor de 29. Es una mina de mármol, se extrae el mármol, es una mina a cielo abierto, entonces se va cortando la montaña y pues se va haciendo como pasillos muy grandes, quizá de unos 20 metros de ancho, y se va trabajando entre los muros que llegan hasta 60 metros de altura para extraer minerales para la industria farmacéutica y sobre todo el mármol. En una de estas vetas secundarias, una grieta que se amplió provocó el derrumbe y los hermanos jóvenes quedaron sepultados. El pastor David Sánchez, que se reúne con nosotros cada mes aquí en la reunión de pastores, fue inmediatamente para allá y nos avisó de la situación. No sabíamos aún si vivían o no, por tanto nos pedían oración. Después nos pidieron también algún apoyo, nos dieron una cuenta bancaria para poder apoyar a las familias. El pastor David estudió la licenciatura en Ciencias Bíblicas aquí en el Museo de la Biblia y eso lo motivó a llevar cambios a todo el movimiento de las 14 iglesias en las que él trabaja. Al principio tuvo mucha oposición porque a veces el tradicionalismo o incluso los intereses pues no quieren cambios. Finalmente pues Dios le permitió ser
ahora el presidente del movimiento. Y bueno, estando allá, los hermanos empezaron a tratar de rescatar a los afectados. Y finalmente, pues habían rescatado 3 cadáveres, 3 muertos. Cuando llegaron las gentes del gobierno y la Policía Federal, el Ejército, y acordonaron y ya no permitieron los trabajos. Ya saben ustedes cómo es esto, porque después del terremoto del 85 vivimos lo mismo. Toda la población rescatando gente y llega el ejército y ya no deja trabajar. Y la comunidad desesperada, los familiares, porque no sabían si los 2 jóvenes que quedaban pues estaban vivos o no estaban vivos. Finalmente, el viernes por la noche se rescató el último cuerpo. Los 5 murieron. Y el gobierno quería fincar responsabilidades, pero la mina es de los ejidatarios. Los ejidatarios. Se tuvo que negociar con las autoridades y hacerles ver que ni siquiera había sido una culpa de los trabajadores. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, en primer lugar porque creo que debemos orar por las familias, debemos pues apoyarlas en lo que podamos. Y ¿ya no se oye? Ya no prende. Muchas gracias. Bueno, decía yo, ¿por qué comento esto? Bueno, ahí están las fotos que publicamos también en el Facebook sobre el derrumbe. Ahí se ve cuando ya van a meter máquina pesada. Incluso hubo un momento en que dinamitaron una de las vetas. Decía, comparto esto porque pues somos una iglesia en comunión con esas congregaciones de Hidalgo, en comunión con el pastor David, para que apoyemos y oremos por los familiares, pero también porque precisamente en el contexto de lo que estamos diciendo, ¿a quién se les apareció el ángel? A personas como los campesinos, los obreros, los mineros, gente que no tiene importancia para una sociedad, pero que para Dios es muy importante, tan importante que son ellos los que reciben esta noticia. Claro que siempre está la pregunta, si estas personas son tan importantes para Dios, ¿por qué pasan cosas como esas? ¿No? Una de los temas que se han tenido que tratar con la familia de los que murieron es eso. Porque la pregunta está en pie, ¿por qué Dios permite estas cosas? Hemos de reconocer 2 cosas, hermanos. Primero, que nosotros todos vivimos en el ámbito de la finitud. Y como seres finitos, todos estamos sujetos a las condiciones de la desaparición. De sufrir un accidente, de una enfermedad, de un asesinato, de un robo y tantas cosas. Y la segunda cosa es que en medio de cualquiera de estas cosas que nos pase o no nos pase, nosotros mantenemos la fe. Porque la fe es esa decisión arrojada, ese coraje de seguir confiando en que Dios está con nosotros, pase lo que pase, a pesar de lo que pase. Como lo dice Romanos 8, ni la muerte ni la vida nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Difícil de explicarlo y de entenderlo, pero podríamos afirmar de estos jóvenes que aunque sufrieron no solo la posibilidad siempre presente de un accidente de trabajo, sino el hecho mismo de vivir en condiciones precarias y de injusticia social y económica. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir nos pueden apartar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús. Y para demostrar eso, es que a quien Dios le da su mensaje es a esas personas pobres, a esas personas marginadas. Y esa es la importancia que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Y dice que el ángel se les apareció, el ángel del Señor. Es la tercera vez que en el Evangelio de Lucas vemos aparecer al ángel del Señor. Aquí no dice quién es, pero probablemente sea el mismo Gabriel, que como vimos en el primer capítulo, apareció a Zacarías. Después apareció a María. Ahora aparece a los pastores. ¿Qué son exactamente los ángeles? Les decía yo en la primera reunión, no lo sé. Y no vayan a decir, hay que cambiar de pastor, hay que traer uno que sí sepa lo que son los ángeles. No dejan de ser unas figuras misteriosas en la Biblia, que no encontramos en los pasajes más antiguos, para empezar, que Tomás de Aquino en la Edad Media calificaba como inteligencias puras, no materiales. Y a veces decimos, bueno, sí, es que los ángeles son mensajeros de Dios, nos traen bendiciones, nos cuidan, pero tendríamos que preguntarnos si Dios, que es omnipresente y omnipotente, ¿necesita de ángeles? O sea, ¿Dios tiene que mandar un ángel a cuidarme? ¿No me puede cuidar Dios? ¿Dios tiene que mandar un ángel a bendecirme? ¿No me puede bendecir Él directamente? ¿Tiene que mandar un ángel a darme un mensaje? Y para complicar eso, toda la literatura apocalíptica nos da mensajes a través de los ángeles, donde ya se funde la idea de un ángel literal con un ángel simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué son los ángeles? Por eso digo, no sé. Pero quizás los ángeles, como los seres humanos, existimos sin necesidad de existir. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres contingentes, podíamos existir o no. Dios no nos necesitaba. No existimos porque Dios nos necesitaba. Existimos porque Dios quiso darnos la existencia. ¿Para qué? Para que conozcamos de su amor y le amemos. Y nos da el privilegio de colaborar con Él sin que nos necesite. Así puedo concebir a los ángeles y a los seres humanos, ¿verdad? Entonces este ángel, tal vez Gabriel, tiene el privilegio de venir con María. Ahora, la teología cristiana, desde la época del siglo VI, con el pseudo Dionisio, elaboró una jerarquía angélica de 9 niveles, desde los arcángeles, los querubines, los serafines, potestades, dominaciones, tronos, hasta los meros ángeles rasos. Y la teología judía también elaboró su propia jerarquía angélica de 10 niveles, desde los animales que ve Ezequiel, que es el más alto, bajando a diferentes niveles, serafines, querubines, los Elohim, los hijos de los Elohim, y los meros ángeles. En algunas de esas etapas más bajas pertenece supuestamente Gabriel. El ángel más alto dentro del judaísmo se llama Metatrón. No está en la Biblia, pero es un ángel muy interesante como para platicar con un judío que no crea en Jesús. Porque tanto en la tradición del Talmud como en la de la Cábala, Metatrón es Jehová el menor. ¿Qué quiere decir eso? Metatrón es un ángel que está sentado en el cielo, y en el cielo no puede estar sentado más que Dios. Por eso alguno de los rabinos dirá, me queda claro que hay 2 dioses en el cielo. Pero ¿qué pasa entonces con el monoteísmo? ¿Qué pasa con este Metatrón, que es el ángel que guió a Israel por el desierto? ¿Ven? Es una figura interesantísima que el cristianismo no dudaría en decir, es Jesús. Alguna corriente judía dirá, es Enoc que fue llevado al cielo. Otra corriente judía dirá, no, ese es Metatrón el menor, pero Metatrón el mayor no es Enoc.
es un ser divino. Aquí viene el ángel Gabriel, probablemente. ¿Y cuál es el mensaje del ángel Gabriel? Bueno, antes de eso, porque dice, el ángel se les aparece, ¿no? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Lucas también, dijimos, no solo muestra la humanidad de Jesús, la preocupación de Dios por el pobre, pero Lucas también muestra una continuidad entre la revelación de Dios en las escrituras hebreas y la revelación de Dios en el cristianismo. Hay una continuidad. Por eso, Lucas es un perfecto conocedor del judaísmo de su tiempo y probablemente, dijimos, está escribiendo este evangelio para Teófilo, el sumo sacerdote judío. En ese contexto, Lucas está utilizando un término fundamental en la revelación, la gloria de Dios. Dice, a los pastores les rodeó la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Note usted que el primer encuentro con la gloria del Señor está en la perícopa del Sinaí. Sube Moisés a la montaña y ahí está la gloria del Señor. Los ancianos y el pueblo no pueden acercarse al monte ni tocarlo. Un poco después suben 70 ancianos y Aarón y alcanzan a ver unas baldosas relucientes, pero no pueden llegar hasta donde llega Moisés, a contemplar la gloria del Señor. Aquella gloria después que se construya la tienda de la alianza y el arca del pacto, la caja de la alianza, del testimonio, aquella gloria reposará sobre el tabernáculo de Moisés, sobre el arca de la alianza. La misma gloria que se constituyó como columna de fuego y columna de nube para guiar al pueblo por el desierto. Aquella gloria que cuando Salomón construya el templo, se posará sobre aquella casa. Esa gloria que cuando Israel cae en la apostasía y en la idolatría y están aún dentro del templo del Señor y los sacerdotes y mujeres adorando a Tamuz y a otros dioses falsos. Es una gloria que se levanta y sale por la puerta del templo y se va a la comunidad de exiliados en Babilonia. El profeta Ezequiel, en sus últimos capítulos, dice que la gloria del Señor regresará por la puerta oriental a la casa del Señor. Es algo que no ha sucedido. ¿Cuándo otra vez la gloria de Dios se manifiesta? Pero lo acabo de leer. A los pastores la gloria del Señor les rodeó, les alumbró. ¿No es impresionante? Cuando hablábamos de estas personas de poca monta, de poca importancia. No son Moisés. No están en el templo. No tienen el arca. No están en el Sinaí. No son Isaías contemplando el trono sublime del Señor. Son unos pastorcitos ignorantes, seguro que no saben leer. No son eruditos en la Escritura. Y tal vez por estar cuidando borregos ni siquiera van a la sinagoga. Aquella gloria que se perdió en el exilio, aquella gloria que se perdió en la apostasía de Judá, ha regresado. ¿Y a quién ha regresado? A los pastores, a la gente pobre, en una noche de incógnito. Nadie más lo sabe. Solo ellos tienen el privilegio de contemplar la gloria del Señor. Tiene que venir la gloria del Señor porque la gloria del Señor anuncia la llegada del Mesías. Por eso es que aquella gloria que se manifestaba como columna de fuego, como columna de nube, dirá Pablo,
era Cristo. Dirá el Éxodo, es el ángel de Jehová. Dirá el Nuevo Testamento, es Cristo. Ahora que Cristo nace como un pequeñito, limitado a las condiciones de lo humano, a las capacidades tan reducidas de un niño indefenso, la gloria de Dios se manifiesta para mostrar el anuncio. El Mesías ha llegado. La primera palabra del ángel a los pastores es: no tengan temor. ¿Recuerdan que fue lo primero que le dijo a Zacarías? No temas. ¿Cómo saludó el ángel Gabriel a María? No temas. ¿Cómo le dice ahora a los pastores? No temas. ¿Por qué el saludo de no tener temor? ¿No es correcto tener temor de Dios? ¿Por qué entonces decirle no temas? Diríamos que hay dos acepciones del temor. El temor que siente a Dios lejano, castigador, enemigo, y el temor amoroso que no quiere ofender a Dios. ¿Cuál es el temor que el ángel anuncia no debe tenerse? El de un Dios lejano, el de un Dios que cuando se manifieste me fulminará por mi pecado. No tengas temor. Esta gloria de Dios no es para destruirte. Esta gloria de Dios es para bendecirte. Y entonces el ángel continúa: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nuevas o noticias, y la palabra evangelio significa precisamente eso, noticias, noticias buenas. Las buenas noticias, y otra vez el énfasis en los olvidados para el pueblo. Para los destinatarios que se llamaban los Haaretz, los fariseos y los escribas le llamaban a la gente el Haaretz, el pueblo de la tierra, del polvo, porque no saben la ley. Los que no saben la ley, de manera despectiva, son el pueblo de la tierra. Esos hombres ignorantes, esos gentiles, esos endemoniados, esos publicanos ladrones, esas prostitutas, esos enfermos, castigados por Dios, ese es el pueblo de la tierra. Pero las buenas noticias que el ángel trae son para el pueblo. Dios ama al pueblo. Y esas son las noticias del Evangelio, y son precisamente, de acuerdo con el verso 11, que os ha nacido hoy, como leímos en la carta de Pedro al principio de la reunión. El Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero cuando se manifestó en el tiempo, ahora, hoy, ha nacido hoy. Ese instante que les hablaba en la historia del universo, en la ciudad de David, en aquella aldehuela de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Maravilloso título, muy profundo título, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. La mayoría de religiones son del tipo en que el hombre, a través de sus buenas obras, de sus sacrificios, de sus reencarnaciones, de su iluminación, irá ascendiendo hasta donde está Dios. La Biblia es muy clara y nos dice: esto no es posible, la paga del pecado es muerte. Por eso la primera noticia es: ha nacido un Salvador. Durante siglos los profetas habían anunciado la llegada de un Salvador definitivo. Habían existido salvadores parciales. Samsón en parte lo salvó de los filisteos. David terminó de derrotar a los filisteos. Josías peleó contra los sirios, etc. Pero se esperaba un Salvador definitivo.
El pueblo lo esperaba desde hacía siglos. Póngase usted en el lugar de un judío de ese tiempo. Usted nació bajo la bota romana, pero sus papás ya habían nacido bajo la bota romana. Y cuando usted se muera, seguirá subyugado por Roma. Y sus abuelos nacieron bajo el dominio griego. Y sus tatarabuelos nacieron bajo el dominio persa. Y sus recontratatarabuelos bajo el dominio babilonio. O sea, tenemos generaciones tras generaciones de ser explotados. Si usted se queja de la injusticia de unos ricos y un gobierno que pues tendría que ser nacional, imagínense vivir bajo la explotación de un imperio extranjero. Por generaciones y generaciones, sin más esperanza. Por eso se anhelaba la llegada de un Salvador y se había escrito mucho y se habían levantado algunos en el intento de ser esos salvadores. Ahora el ángel viene y dice, ha nacido hoy un Salvador. Ese Salvador es el Cristo. Recuerde que Cristo es la traducción de la palabra Mesías. Mesías quiere decir el ungido, aquel a quien se le echaba aceite sobre la cabeza para simbolizar que Dios le capacitaba para una tarea. El rey David recibió aceite sobre la cabeza. El profeta Eliseo recibió aceite sobre la cabeza. El sumo sacerdote recibió aceite sobre la cabeza. Eran los ungidos, los masías. No siempre fueron buenos. Saúl fue un Mesías, pero falló. Caifás era un Mesías en tanto que sumo sacerdote, pero ¿acaso Caifás tenía alguna preocupación por los pobres? ¿Acaso Caifás representaba el reino de Dios? ¿No todos los judíos esenios, al ver ese sacerdocio apóstata, se habían ido a vivir al desierto? Seguía esperándose un Mesías definitivo, un Mesías que trajera la paz de Dios, el reino de Dios al mundo. Ahora el ángel está diciendo, ha nacido un Salvador. Y ese Salvador no es un Mesías, es el Mesías. Pero ese Mesías que ha nacido hoy no es David, no es Jeremías, no es Moisés. Es ni más ni menos que... ¿Qué dice el texto? ¿Se me quedan viendo? Mejor vean el texto. Es Cristo el Señor. Señor. La palabra que usa el Nuevo Testamento, tomada del griego y de la Biblia griega, es Kyrios. Traducción de la Biblia hebrea, Adonai. Y Adonai es Dios. Este Salvador que nace ahora es el ungido que cumple las palabras de Isaías, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas a los pobres, para desatar a los oprimidos, para abrir la puerta de la cárcel a los prisioneros. Y este Cristo, este Mesías que viene a predicar las buenas nuevas a los pobres y a los oprimidos, es ni más ni menos que Adonai, Dios, el Señor, Jehová. De ahí que el nombre Jesús signifique Jehová salva. Este niño es la manifestación de Jehová salvando al hombre. Ha nacido hoy, el momento ha llegado. Por eso dice, son nuevas de gran gozo, porque el momento ha llegado. Vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos, pero vamos a identificarnos con la preocupación por Dios, por el necesitado. Vamos a identificarnos con el ángel que va y comparte las buenas noticias con el humilde, con el pobre, para que nosotros también lo podamos hacer.